Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Es un gusto poder saludarles nuevamente a través de este medio. Estamos estudiando la lección número 10, los engaños finales de Satanás. Y bueno, corría el 30 de septiembre de 1982. Mary Kellerman, una joven de 12 años de edad, se sentía un poco resfriada, así que decidió tomarse una pastilla de Tylenol. Minutos después, ella empezó una crisis y finalmente murió por envenenamiento. Fueron 7 personas las que no sabían que estaban tomando cianuro de potasio que habían puesto en las pastillas de Tylenol en aquel año de 1982. En el estudio de estas semanas hemos estado viendo que el Apocalipsis nos advierte sobre enseñanzas que algunas personas van a beber y serán una poción mortal llamado el vino de Babilonia. Tiene que ver con enseñanzas y doctrinas falsas que en definitiva solamente conducirían a la muerte. ¿Cómo podemos prevenirnos? ¿Cómo podemos diferenciar algo engañoso de algo real? La única manera es que nosotros conozcamos las cosas, conozcamos en este caso las verdades que nos ayudarán a hacer frente a estos engaños y salir avantes por la misericordiosa gracia de Dios. Quiero invitarte a que te quedes con nosotros. Este estudio lo hemos dividido en 3 puntos. El primer punto se le ha titulado La vieja mentira. El segundo punto, el falso día de adoración. Y el último punto, un llamado a la fidelidad. Quiero invitarte a que te quedes con nosotros. Vamos a iniciar este estudio pidiendo la dirección de Dios. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de reunirnos para estudiar una vez más juntos tu palabra. Quiero rogar una bendición especial por nosotros que vamos a estar estudiando tu palabra, que tu Santo Espíritu dirija nuestras mentes. Pero también, Señor, oramos por todos aquellos hijos tuyos e hijas tuyas que, Señor, se unen a esta mesa de estudio. Que tu Santo Espíritu pueda asistirles a ellos como a nosotros y que podamos crecer en el entendimiento de tu palabra. Quédate a nuestro lado. Si alguno tuviera alguna necesidad, estuviera pasando por algún momento difícil, te suplico que puedas fortalecerle, puedas acompañarle y tu palabra pueda alentarnos y fortalecernos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos listos para dar inicio a nuestra mesa de estudio y antes de abordar los puntos quiero dar la bienvenida a los pastores David Marván. Pastor, muy bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Francisco. Siempre es un gusto poder participar aquí en este repaso de la lección de escuela sabática junto a ustedes y a los que nos observan también a través de las diferentes plataformas. Yo creo que esta lección está muy interesante, va a ser muy esclarecedora, reveladora para nosotros y ojalá que podamos poner en práctica varias de las cosas que vamos a ver aquí. Gracias, Pastor David, y también Pastor Jolman, gracias por estar aquí. Qué alegría tenerle con nosotros. Gracias, Pastor. Pues es un gusto poder participar nuevamente de esta mesa de diálogo. Aprovecho para saludar a los maestros de escuela sabática, especialmente a los maestros de nuestra asociación metropolitana también. Recuerden que este estudio, este momento es preparado
especialmente para los maestros de escuela sabática, aunque no es exclusivo para ellos, ¿no? Es para todos aquellos y damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros, pastor. Gracias, pastor, y saludamos, por supuesto, a nuestros hermanos de diferentes partes del mundo que siguen este estudio. Les invitamos a compartirlo. Gracias por los comentarios que nos hacen. Y bueno, vamos a dar inicio a la lección número 10, los engaños finales. Los engaños finales de Satanás. Es como si habláramos, pastores, de un último intento por oponerse al plan de Dios, ir en contra del plan de Dios y bueno, aquí vemos a Satanás como que está desesperado, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca de la vieja mentira. La vieja mentira. Nosotros sabemos que Génesis 3 nos habla, compañeros, de ese engaño que Satanás hace a Adán y Eva. De hecho, Satanás no engañó, Adán y Eva no fueron las primeras personas en ser engañadas, compañeros. Ya Satanás había engañado a una tercera parte de los ángeles en el cielo. ¿Cuál es el poder, cuál es el asunto detrás de la mentira, Pastor David Marván? Sí, Pastor Francisco, tal como lo estás mencionando, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3 y recordamos ese episodio bíblico en el cual la serpiente, que era astuta, pues engaña finalmente a Adán y a Eva, tergiversa la palabra de Dios, lo que Dios ya había dicho, mezcla verdad con error, y entonces les dice, miren, pues no morirán, versículo 4, sino que Dios sabe que el día que cuando coman de él, del fruto del árbol, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, conocedores del bien y el mal. Es bien interesante este episodio bíblico porque nos recuerda que Adán y Eva, en un mundo perfecto, no caído todavía, pues fueron engañados por Satanás. Y como lo mencionabas, no fueron los primeros y los únicos. Antes de eso, pues podemos recordar ya a la gran cantidad de ángeles en el cielo que fueron también arrastrados por Satanás mismo. Así que desde ahí hay una gran lección. Debemos tener mucho cuidado porque si los ángeles no caídos hasta ese momento, si Adán y Eva en un mundo perfecto, donde no había maldad, malicia, fueron engañados, ¿qué nos hace creer a nosotros que de pronto nosotros no lo seremos, ¿no? Debemos tener mucho cuidado. Es por eso que el día domingo, pues veíamos algunos comentarios, Proverbios 14:12, ¿no? Que menciona que hay caminos que para el hombre parece que son pues derechos, caminos de vida, pero al final son caminos de muerte. Porque de pronto se nos ha enseñado, ¿no? Quizás ahora con diferentes filosofías que hay también en el mundo, que vivamos de acuerdo a lo que nuestra conciencia nos dicte. Que si para nosotros está bien, pues está bien, ¿no? Y así que nos hemos convertido en que nosotros mismos determinamos qué está bien y qué está mal, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y eso pues nos lleva a una forma de vivir, porque yo vivo a la manera a la que yo entiendo, ¿verdad? Y entonces no nos preocupamos si otras personas ven que lo que yo estoy haciendo está mal, porque para mí está bien. Y si para mí ese bien inclusive me está funcionando, pues entonces no está mal que yo siga viviendo de esa manera. Y nosotros podemos encontrar muchas ilustraciones inclusive en la Biblia. Nosotros podemos encontrar que al Señor Jesús en más de una ocasión inclusive le pidieron señales. Necesitamos una señal. El Señor Jesús dijo, es que no les voy a dar señal, ¿no? Porque hay personas que como que únicamente a través de las señales, dinos qué señal haces para ver si creemos en ti. Y nosotros debemos tener cuidado con eso. Hay gente que hasta el día de hoy pareciera que están esperando, ¿no? No, es que a mí me tienen que, no sé, hablar claro, ¿no? Yo tengo que ver un ángel, o tengo que recibir un sueño, o estas
situación o esta otra. Y debemos tener mucho cuidado. Como dice Marcos capítulo 13, versículo 22, porque se levantarán, esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué texto bíblico tan más interesante? Podríamos pasar mucho tiempo únicamente analizando ese texto, pero debemos tener cuidado con las señales, ¿no? Porque de eso se va a valer el enemigo Satanás para engañar a mucha gente. Tal como Apocalipsis 12 lo menciona, que Satanás está tratando de engañar al mundo entero y lo está logrando, ¿no? Gracias, pastor. Entonces, ¿cuál es la esperanza entonces, pastor, que nosotros tenemos de acuerdo a Proverbios? ¿Es la percepción humana 100% fiable, pastor Jolman? Bueno, yo quiero retomar ese último texto que el pastor Marván mencionó, ¿no? De Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, en el que se describe a Satanás en este mundo. Y se da una frase, pues para mí, una frase digna de temor, porque dice, engaña al mundo entero. Es decir, lo primero en lo cual debemos pensar cuando hablamos de diferenciar entre la verdad y el error es que posiblemente, no porque la mayoría piense en algo como correcto, significa que la mayoría tiene la razón. Que está correcto, claro. Porque en realidad este principio bíblico, o esta descripción mejor bíblica, lo que nos dice es que la mayoría va a estar engañada. No que la mayoría va a tener la razón, sino que la mayoría va a estar engañada. Entonces, eso nos habla del poder persuasivo de Satanás, quien conoce la psicología humana, nos conoce desde el principio. Y si logró engañar, como ya se mencionó, a Adán y Eva, pues ha desarrollado, por supuesto, elementos con base en el corazón humano, que dice la palabra de Dios que no es digno de confianza el corazón humano, ha desarrollado justamente elementos para engañar de manera sutil y de manera directa al mundo entero. Es decir, Satanás se vale del egoísmo humano, de la condición del corazón del hombre para llevarlo hacia el engaño. Así que, número uno, no porque la mayoría piense que algo es correcto, significa que esa mayoría está en la razón. Número dos, confiar en el corazón humano es un error, porque la Biblia dice que el corazón humano, lo dice Jeremías 17:9, lo dice Romanos 3:9 al 18, el corazón humano está lleno de pecado, está lleno de errores, y el que confía en el corazón humano puede evidentemente caer en un error. Y número tres, entonces, por consecuencia, la única plataforma digna de confianza, lo único digno de confianza para nosotros es la palabra de Dios. Es la verdad, es decir, la fuente de la verdad y la fuente para la cual nosotros debemos buscar encontrar la verdad es la palabra de Dios, sumergir nuestra voluntad y humildemente ir a la palabra de Dios para aprender lo que ésta nos tiene que decir respecto a nuestra manera de vivir. Y mucho más en este contexto del tiempo del fin, en el cual el enemigo pondrá todas las armas posibles para engañar, si fuere posible, como Jesús lo dijo, aún a los escogidos. Ahora, compañeros, traigo este panorama para ustedes. Si Satanás ocupó las mismas palabras de Dios, las mismas palabras que Dios le dio a Adán y Eva, para engañar a la misma Eva, ¿no es viable pensar que hará lo mismo en el tiempo del fin? Especialmente que en el tiempo del fin, nosotros ahí en Apocalipsis 16, 13 y 14, encontramos a 3 espíritus inmundos en forma de ranas que llevan adelante la obra de la Trinidad satánica. Una obra que tiene a toda luz el propósito no solamente
de contrarrestar, desafiar la obra de Dios en favor de la raza humana. Podemos decir que Satanás está ocupando movimientos que se denominan a sí mismos cristianos para mantener a mucha gente en el error, Pastor David Marván. Sí, Pastor Francisco, de hecho, desde la semana pasada comenzamos ya a hablar acerca de eso, donde veíamos la mujer de púrpura y escarlata montada sobre una bestia escarlata también, en Apocalipsis 17 y también el capítulo 18 que agrega más detalles. Y veíamos desde la semana pasada que este movimiento, ¿no? Este pueblo espiritual, este sistema, pues se ha olvidado de su primer amor, de Jesucristo. Se ha apartado de los lineamientos de la palabra de Dios. Han adulterado la palabra de Dios, han adulterado el vino puro, ¿no? Que representa la sangre derramada de Jesús, el sacrificio, el plan de salvación. Han cambiado o usurpado. Si nosotros fuéramos desde Génesis capítulo 11, la Torre de Babel, veríamos que el plan siempre ha sido usurpar a Dios, los lugares de Dios, de tal manera que han usurpado la palabra de Dios con pensamientos humanos, con filosofías humanas, con ideas humanas, de tal manera que pues eso es lo que ha hecho Babilonia, ¿no? La Babilonia espiritual. Así que entonces, pues como usted está preguntando, Pastor Francisco, evidentemente, si a Satanás le dio por resultado desde el inicio de la historia de este mundo, lo seguirá haciendo. Y como dice el Pastor Yolman, pues ya tantos años que lleva, posiblemente ya cada vez más perfeccionado pues esa herramienta, ¿no? Así que es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque hay personas, ¿verdad?, que hasta el día de hoy, de ahí la palabra confusión, pues, ¿no?, de Babilonia, que utilizan la palabra de Dios, pero tergiversan, ¿no? Satanás, claro, quien está detrás de estos pensamientos, de estas filosofías, se ha encargado hasta el día de hoy de que la gente pues no regrese a ver a la palabra de Dios. Ha habido tiempos en el pasado que Satanás pues ha mezclado verdad con error, ha tergiversado la palabra de Dios. En otros tiempos ha buscado la manera en la que la palabra de Dios sea pues eliminada, ¿no? Que se quemen todos los ejemplares. No ha funcionado. Bueno, ha optado por la idea, como sucedió en el oscurantismo de la Edad Media, de que nadie lea la palabra de Dios. Únicamente algunas personas tenían acceso a estudiar la palabra de Dios, pero no todos. Y bueno, hasta el día de hoy sigue utilizando más o menos esa misma herramienta, de tal forma que hasta el día de hoy hay muchas congregaciones cristianas que se dedican más a algo más, no sé, por ejemplo, a la adoración, a la alabanza, a la oración, que no están mal, son elementos centrales de una fe cristiana, pero que dejan por lado la palabra de Dios, que viene siendo pues el sustento mediante el cual nosotros vamos a poder enfrentar estos engaños del tiempo del fin. Gracias, Pastor. Pastor Yolman, nosotros encontramos entonces aquí que pareciera ser que este triunvirato satánico tiene el propósito de contrarrestar el mensaje de los tres ángeles, Pastor. Y bueno, Apocalipsis 16:13 habla acerca, bueno, Apocalipsis 18:2, perdón, habla acerca de que Babilonia se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pastor, aquí está hablando de espiritismo. Exacto. Pero la cuña de entrada del espiritismo, ¿dónde se encuentra, Pastor? ¿Dónde está? ¿Qué le abre la puerta al espiritismo para que pueda ser aceptado como normal? Ser aceptado como algo que todo el mundo lo hace y por lo tanto está bien. Es interesante cuando uno hace un rastreo justamente de la historia de la iglesia, cómo bíblicamente hay una verdad fundamental sobre la mortalidad del alma. Es decir, la Biblia señala, ¿no?,
en el Antiguo Testamento. El alma que pecare, Esa esa morirá. Es decir, la verdad bíblica señala que el alma es mortal, el ser humano muere. Pero en los primeros siglos se introdujo entonces el error terrible de la inmortalidad del alma. Y cuando Satanás logra avanzar con este error y logra que el cristianismo, ese cristianismo de esa época, en su mayoría, adoptara esta verdad. Y entonces hoy, cuando miramos la historia y ahora cuando llegamos hasta el día de hoy y vemos, por ejemplo, algo tan común, un funeral, y vemos a un líder religioso, X o Y, diciéndole a los dolientes, no se preocupen, fulano de tal ya está en la presencia del Señor, ¿no? Está descansando y está con Dios. Esas palabras, esa sutil frase que parece una frase consoladora, que parece una frase para darle aliciente a los dolientes, lo que está declarando justamente es que el alma es inmortal. En esa frase está encapsulada la filosofía de Satanás que le dijo a Eva allá en el Edén, no moriréis. Correcto. Así que Satanás ha sido tan astuto que logró que aún dentro del cristianismo y una persona con una Biblia en la mano pueda decir que el alma es inmortal. Y entonces, cuando una religión o cuando una persona acepta esta mentira como verdad, la compra como verdad, está entonces el terreno preparado para cualquier manifestación espiritista, que es justamente lo que Satanás necesita tener. Satanás necesita tener una plataforma para que al final del tiempo, cuando haya manifestaciones espiritistas, entonces las personas lo den por hecho. Quien está enclavado en la verdad y sabe que el alma es mortal, entonces esa persona se mantendrá firme frente a esos engaños. Pastor, quisiera agregar, si nosotros vamos a la historia, podemos encontrar que este concepto de la inmortalidad del alma ha estado presente en diferentes culturas paganas. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Estuvo presente ese concepto pagano de la inmortalidad del alma. De hecho, se cree, ¿verdad? Algunos comentaristas mencionan, judíos entre ellos, que al pueblo de Israel pues llegó en el tiempo más fuerte, comenzando pues desde todas esas culturas, pero posiblemente más fuerte en el tiempo del imperio griego, cuando dominaba, con las ideas, inclusive de algunos filósofos como Platón, que llegó a poner esto en una forma más extensa, ¿no? De tal forma que, que lo que quiero decir es que este concepto comienza en mentes paganas, ¿no? Y se ha ido mezclando tanto en la cristiandad que lamentablemente hoy día hay muchas iglesias cristianas que ya han hecho suya esta doctrina de la inmortalidad del alma. Como mencionaba el pastor Yolman, pues hay muchos, ¿verdad?, que cuando muere o a lo mejor se fue al cielo o a lo mejor se fue al infierno, cuando la escritura bíblica es muy clara, ya mencionaba el pastor Yolman. Así que debemos tener mucho cuidado, yo creo, con este engaño, porque es la base para todo lo demás. Como mencionaba el pastor Yolman, Satanás está buscando de engañar al mundo entero y sin duda alguna el espiritismo lo va a usar. Por supuesto. Porque imagínense que nosotros creemos, ¿no?, en esta doctrina pagana. Eso significa que podemos creer que en cualquier momento un muerto puede regresar. Entonces eso significa que en algún momento, bueno, y yo no sé quiénes son los que nos están escuchando ahora, pero he platicado con algunas personas, ¿verdad?, que me han dicho, es que yo he visto a mi familiar muerto y me ha dicho esto, me ha dicho aquello. Cuando estamos estudiando la Biblia, de pronto aquella lección que habla del estado de los muertos, me transmiten, es que yo platico y me cuenta esto. Bueno, estamos poniéndonos en una plataforma en la que Satanás nos puede engañar. Así que el espiritismo tiene ese y otros objetivos más, ¿no?, de Satanás de engañarnos. Qué interesante.
que estos tres espíritus, ¿no? A manera De de rana. ranas, están haciéndole la guerra pues al mensaje de los tres ángeles. Y en una forma lógica podríamos pensar, ¿y quién es más rápido? ¿Las ranas o los ángeles, no? Los ángeles van volando, las ranas saltando. Y pareciera que nos llevan la ventaja las ranas, ¿no? Porque Satanás está engañando al mundo entero y únicamente son pocos los que siguen basando pues su fe en la palabra de Dios. Y es por eso que los pocos que seguimos basando nuestra fe en la palabra de Dios, necesitamos predicar al mundo entero el mensaje de los tres ángeles para percibir a las personas del error de la escritura, de los que están en contra de la escritura, y entonces invitarlos a salir de ese lugar de confusión para que sean fieles a Dios y a su palabra. Amén. Así es. Bueno, entonces, evidentemente al estudiar la lección de esta semana, pues tenemos que recordar cuál es el fundamento bíblico. Y realmente en Antiguo y Nuevo Testamento hay tantos textos que hablan acerca de esta verdad fundamental. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 5 capítulo 9, versículo 5 nos dice algo fundamental. Los muertos, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen recompensa, su memoria cae en el olvido. Perecen su amor, su odio, su envidia, ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Es decir, esta verdad fundamental de Eclesiastés, en Job, en Salmos, en el Nuevo Testamento, esclarece por completo esta realidad. Cuando una persona muere simplemente, Eclesiastés 12:5 también lo señala en la última parte del versículo 7 mejor. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu, es decir, el aliento de vida de Dios, pues vuelve a Dios, vuelve a su origen, que es Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la verdad bíblica, entonces podemos estar fundamentados sobre esa verdad. Así que nosotros, apreciados hermanos, hermanas, maestros de escuela sabática, para nosotros es importante tener este fundamento bíblico de cuál es la verdad. Y fíjense, porque esta verdad fundamental sostiene otras doctrinas, como por ejemplo la resurrección de los muertos. Segunda venida. Si en la segunda venida de Cristo, cuando vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 en adelante, si vamos a esa verdad, y entonces dice que cuando el Señor venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces no podría ser real que si una persona muere, en el momento que muere se va al cielo. Porque si cuando Cristo venga la va a resucitar, ¿qué necesidad tendría de resucitarla si ya estaría en el cielo, no? Es más, ¿qué necesidad tiene Jesús de venir si ya está en el cielo? Si ya está en el cielo, exactamente. Entonces, una verdad se fundamenta otra verdad. Un error doctrinal en un elemento importante te prepara para otro error doctrinal. Entonces, por eso, actualmente muchas comunidades religiosas, y la mayoría, pues lo dice Apocalipsis, Satanás engañaría a todo el mundo, la mayoría está enfrascada en este error fundamental y que está preparando la plataforma para esas manifestaciones del enemigo que serán cada vez mucho más fuertes y que atentarán nuestros sentidos, porque estaremos frente a eventos que pueden, evidentemente, si no estamos sustentados en la verdad, llevarnos al engaño. Amén, amén. Pues hemos comentado suficiente y quizás podríamos seguir comentando esta lección. Sin embargo, yo quiero hacerte una pregunta, querido oyente. Cuando tú escuchas el mensaje de salvación, el Evangelio, quiero preguntarte, ¿trae paz a tu vida? ¿O el mensaje que escuchas provoca rebelión en tu corazón? ¿Sabes? Pero hay un mensaje que está preparando a gente para oponerse, seguirse oponiendo al mensaje que Dios da en su palabra. Quiera Dios que su gracia pueda asistirnos y nosotros tomemos la decisión de no permitir que nuestro sentido, nuestra percepción sea la única regla para dirimir las cosas. Mejor que sea un así escrito está. Mejor que nosotros busquemos en oración la dirección de Dios.
y podamos entender de que aun cuando Satanás se hará pasar por ángel de luz y hacer señales milagrosas para persuadir, el pueblo de Dios está seguro, porque el Espíritu Santo les guía en todo momento. Vamos a hacer una pausa, en un momento volvemos para comentar el siguiente punto. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Muy bien, hemos dedicado suficiente tiempo para analizar el primer engaño, pastores, y estamos listos para abordar el segundo engaño. Y tiene que ver con un falso día de adoración. El propósito del primer engaño de Satanás, Pastor David, fue no solamente hacer dudar al hombre de la palabra de Dios, sino poder cuestionar a Dios. Parece que ese elemento ya es una realidad, no solamente abierta, sino que se ha introducido un falso día de adoración en medio de la comunidad judía, Pastor David. Correcto, Pastor Francisco. Este tema está muy interesante también, como el que acabamos de cerrar hace un momento, lo que tiene que ver con el centro del culto al sol. Y así como decíamos del espiritismo, que estaba presente en otras culturas como Egipto, Asiria, Babilonia, resulta ser lo mismo en este tema del culto al sol, ya que la adoración al sol era notoria en Egipto, en Asiria, en Persia, inclusive, claro, en Babilonia. Inclusive hay registros históricos que avalan esta postura de cómo es que se llevaba a cabo la adoración al sol en ese tiempo. Es interesante y sorprendente quizás para algunos ver cómo la adoración que tenían otras comunidades religiosas, en este caso religiosas paganas, pues afectaron al pueblo de Dios, afectaron al pueblo de Israel, tanto así que en el Antiguo Testamento se registra que en algunos momentos de la historia del pueblo de Dios, pues comenzaron también como que a adorar al sol también. Lo podemos encontrar por ahí. El autor de la lección nos mencionaba, por ejemplo, segundo libro de Reyes, capítulo 23, en la historia de Josías, que quitó a todos los sacerdotes que adoraban al sol. Los caballos que habían sido dedicados también en el culto al sol, los quitó, hizo una limpia el rey Josías en esas reformas religiosas. Pero en una forma extraordinaria, también Ezequiel en el capítulo 8 relata este acontecimiento. Y qué interesante, atrás o fuera de cámaras estábamos comentando este capítulo 8 de Ezequiel. Qué interesante que se menciona una abominación tras otra y la que sigue es peor que la anterior. Y se mencionan 4 abominaciones aquí en Ezequiel capítulo 8. Y vamos rápidamente aquí en el versículo 8, 9, cuando finalmente Ezequiel está viendo lo que está sucediendo dentro del templo, menciona que vio formas de reptiles, bestias abominables, pintadas allí en la casa de Dios, en la pared, en todo alrededor. De tal manera que aquí estamos hablando de idolatría, de ídolos, cómo adoraban ídolos dentro mismo de la casa de Dios, del templo de Dios.
Pero después se invita, ven y vas a ver abominaciones todavía mayores que estas. Y entonces podemos ir al versículo 11. En el versículo 12 dice, me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. Así que ahí están haciendo cultos idolátricos también en tinieblas. Algunos comentadores mencionan inclusive que bien podrían ser cosas espiritistas allí, dentro de la casa de Dios también. Más adelantito, nosotros vamos al versículo 14 y ahí dice, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz, un culto a Tamuz, que de acuerdo pues a la historia de este Dios que adoraban, ¿no? Pues estaban llorando su muerte porque se supone que moría en el otoño y resucitaba en primavera. Pues falsificando así también al Mesías mismo, al Señor Jesús, con su muerte y resurrección. Y aunque todo esto suena pues aterrador quizás y con mucha abominación, finalmente viene la cuarta, que aparece en el versículo 16. Me llevó al atrio de adentro, la última parte del 15 dice, ven y verás mayores abominaciones que las que ya he mencionado. Adentro de la casa de Jehová, y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres, con sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Así que ahí mismo, en los alrededores, ¿no? Frente al templo de Dios, dando la espalda al templo de Dios, arrodillándose, postrándose ante el sol. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? La adoración al sol pues ha estado presente en culturas paganas y tanto así que se ha ido infiltrando, comenzando desde aquí, Ezequiel en el tiempo de Josías, con personas dentro del pueblo de Dios, aquí mismo en el templo, posiblemente podríamos mencionar sacerdotes mismos adorando al sol. Así que eso se ha ido mezclando en los diferentes siglos de la historia de la iglesia cristiana, como seguiremos viendo a continuación. Ahora, ¿por qué es importante rastrear la historia, no? Porque la realidad que hoy vivimos obedece a un proceso. Es decir, el engaño de Satanás no surgió, no nació de la nada. El engaño de Satanás se desarrolló a través de los siglos. Por supuesto. Ahora, lo que acaba de comentar el pastor David es muy importante, la manera como aún el pueblo de Israel en la época de los reyes sufrió esa clase de engaños. Pero ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, y lo hemos estudiamos el capítulo 17 de Apocalipsis, que habla de esta gran ramera. El capítulo 17 de Apocalipsis nos está anunciando que después de esa época, es decir, en nuestra época actual, en la iglesia cristiana, la iglesia que nació, que surgió de Cristo, esa iglesia cristiana que nació pura, se iban a introducir esos mismos engaños babilónicos, incluyendo la adoración al sol. Es decir, hay a través de Apocalipsis 17 una visión de que ese engaño iba a ocurrir. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de ese engaño? Bueno, pues lo que ocurrió con la historia, con aquel hombre famoso, Constantino, emperador de Roma, y la iglesia cristiana en esa época estaba empeñada en su crecimiento. Cuando Constantino muestra interés en este asunto, la iglesia entonces decide ceder ciertos principios. Tolera algunas cosas que Constantino evidentemente, y la historia lo dice, señala, Constantino era adorador del sol, así que lo que la iglesia hace es permitir que Constantino aparentemente se entregue y se convierta a la iglesia cristiana de esa época, pero entonces permite que la adoración, ya no tal vez directamente al sol, pero sí en el día del sol, en el primer día de la semana, es decir, el domingo, haga parte entonces del cristianismo. Y ahí es donde en el 321 se da
una primera declaración de ley. Una ley dominical. Una ley dominical señalando entonces el cambio de adoración del sábado al venerable día del sol. Y eso está bastante documentado. Y ese fue el inicio. Entonces la iglesia cristiana ya apóstata comienza a introducir a través de decretos, a través de concilios, el cambio del sábado al domingo. Y entonces esa es prácticamente la herencia, entre otras cosas, que la Iglesia Católica le deja, esa Iglesia Romana le deja al protestantismo, porque el protestantismo adopta ahora esa misma enseñanza de adorar al Señor en el día domingo. Ahora, pastores, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, dice, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio que seguramente se abordó la semana pasada, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿De qué símbolo esto lo que está ocurriendo aquí? No es otro símbolo de que la rebelión, la apostasía se ha generalizado y hay una madre y hay hijas. Exacto. Hay hijas. Entonces, entonces por eso dice madre de las rameras. Exacto. Es decir, llevan un mensaje donde su alianza por el día en que adoran, compañeros, es una alianza que no es con Dios. Cuando la llama ramera, hace referencia a la historia del pueblo de Dios en el pasado, cuando el pueblo de Dios hacía alianza con otras naciones y entonces adoptaban sus prácticas, adoptaban sus culturas. Se prostituían. Sí, se prostituían. Y entonces allí es donde se infiltra la adoración al sol, Pastor David. Sí, Pastor Francisco, este punto es muy revelador, quizás fuerte para algunos, ¿verdad? Yo no sé si de pronto quienes nos están observando, pues hay algún miembro de una iglesia cristiana de otra denominación que no es adventista del séptimo día, de donde nosotros estamos lanzando este comentario de la escuela sabática, porque entonces lo que estamos diciendo claramente es que aunque de pronto han pensado que están adorando en domingo por otras o diversas razones, pues la realidad es esta, ¿no? De que hasta el día de hoy los que están adorando a Dios en domingo, pues en parte podría quizás alguno pensar que están adorando a Dios, pero la realidad es que siempre se disfrazó desde la adoración al sol. Esta creencia pagana se fue introduciendo en el pueblo de Dios, en la iglesia cristiana, como ya se explicó, y entonces hasta el día de hoy hay personas que lo siguen haciendo así. Atrás de cámaras también comentábamos un poco acerca del protestantismo, ¿no? De hecho, bueno, los tres espíritus a manera de rana, bien sabemos que se refiere al papado, al protestantismo apóstata y al espiritismo. De tal manera que es lo que estamos hablando ahora, pues. Así que resulta, como dice el Pastor Francisco, hay una madre y hay hijas. ¿Y en qué se relacionan? Pues tiene que ver con este elemento. En Ezequiel veíamos que entre una abominación y otra, la peor tiene que ver con esta. Qué interesante. Sí, hay idolatrías, hay cultos paganos, en tinieblas, espiritismo, pero lo peor tiene que ver con esto, ¿no? Con la adoración al sol. ¿Por qué? Porque están olvidando al Dios verdadero, están cambiando al Dios verdadero por algo más, ¿no? Una deidad. Nos olvidamos y echamos por tierra al Salvador, la redención por gracia, y nos concentramos en obras, ¿no? Qué curioso, ¿no? Decía el pastor Yomán hace un momento, a los que guardan el sábado nos tachan de que nosotros por obras queremos salvarnos, cuando en realidad es lo contrario, ¿no? Es al revés. Así es. De tal manera entonces que el protestantismo pues protestó contra varias de las
situaciones que este sistema pues estaba llevando en contra de la palabra de Dios. Al día de hoy hay algunos protestantes, algunas iglesias cristianas que al parecer como que ya para ellos terminó la protesta. Ya no hay más protesta para ellos contra este sistema religioso apóstata, falso. ¿Y por qué se acabó la protesta? Porque desde el punto de vista de otras iglesias cristianas, pues prácticamente ya están adorando igual que este sistema. Pues adoran en el mismo día, tienen la misma falsa pues concepción bíblica de lo que sucede cuando una persona muere, la inmortalidad del alma, el espiritismo que está entrelazado ahí, así que ya no tienen más que protestar, pues. Así que ellos pues están uniendo, ¿no? Y cuando hay una alianza, cuando hay una unidad, el grupo que va pues en contra de la unidad, pues va a enfrentar pues persecución, ¿no? Va a enfrentar problemas. Y de ahí que nosotros creemos que en el tiempo último de la historia de este mundo volverá a resurgir todo esto. De tal manera que en unión de religión y Estado, iglesia y Estado, se impondrán decretos, se impondrán leyes. Y sin duda alguna, muchas de ellas irán en esta dirección, que tendrá que ver con un día de adoración. De tal forma que quien no obedezca, como sucedió en el tiempo de Constantino, pues posiblemente va a sufrir algunas consecuencias. Pero aquí es donde nosotros no tenemos nada que temer, porque si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 20, nosotros encontramos ahí que el día verdadero de adoración, el sábado, es una señal entre Dios y su pueblo. De tal manera que si nosotros respondemos con fidelidad al llamado de Dios, a seguir siendo fieles a Dios, guardando sus mandamientos, el Señor va a estar con nosotros. El Señor puede librarnos, y como dijeron aquellos jóvenes en Babilonia, pues, y aunque no nos librara, nosotros no obedeceremos a lo que las leyes religiosas de Estado impongan sobre nosotros. Pastor Yolman, nosotros encontramos entonces, gracias Pastor Marván, encontramos en Ezequiel 20 que al parecer el pueblo de Dios, los problemas de haberse mezclado con otras naciones, ellos adquirieron algunas prácticas paganas y entonces parece que estos problemas son prevalecientes, es decir, como son recurrentes. Sin embargo, en medio de ese escenario hay una amorosa invitación que Dios hace a su pueblo, pastor. Así es, pues el peligro de adoptar esa clase de prácticas es olvidarse del Dios verdadero. Así es. Es decir, el asunto en última instancia está en adoración, ¿no? ¿A quién estamos adorando? ¿Estamos adorando al Dios que merece realmente nuestra adoración? ¿O estamos adorando al enemigo de Dios que se disfraza de diversas formas? Aquí a mí me parece muy importante, hermanos, destacar algo. Número uno, cuando la Biblia señala una verdad, no hace un ataque a personas específicas, simplemente está señalando un sistema. Y eso es lo que necesitamos tener muy claro. Hay un sistema que Satanás ha usado para engañar a la gente. Pero número dos, lo que sí es cierto, y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 18, es que dentro de ese sistema hay un llamado de Dios a personas sinceras que escudriñan la Biblia y que dicen: yo quiero conocer la verdad y yo quiero adorar al Dios verdadero. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor entonces, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 20, Él le recuerda al pueblo de Israel: yo soy tu Dios, yo soy tu creador. Abandona esas costumbres idolátricas y entonces yo voy a poner una señal entre tú y yo. Por ejemplo, en el versículo 20 ahí él dice: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces el sábado se convierte, como ya se mencionó, en una señal de lealtad, como una señal de diferenciación, ¿no? El sábado es el día en el cual adoramos al Dios verdadero y lo adoramos en el día que el Dios verdadero lo pidió. No estamos diciendo: bueno, Dios dijo el sábado, yo lo puedo hacer el domingo, el lunes o el martes. Si Dios dijo el sábado, es por algo, porque el sábado es un símbolo. Si yo voy a otro lado, entonces evidentemente estoy desobedeciendo a Dios. Y ese símbolo entonces es un símbolo de salvación
por gracia. Es decir, yo estoy aceptando la provisión que Dios ya hizo para mí. No estoy inventando otra. Esa provisión yo la acepto en obediencia y en sumisión al Señor. Amén. Es decir, es una aceptación de Dios, del mensaje de Dios, del evangelio que Dios ha dado al mundo entero, del evangelio eterno, o es un rechazo de este evangelio y una aceptación del falso evangelio. Exacto. Del falso evangelio. La buena noticia es que dice el versículo 12, les di también mis sábados para que fueran señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Jesús dijo allí en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y bueno, y esa es la última invitación que nos hace el estudio de esta semana. Los invitamos para que puedan acompañarnos en este último punto. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Hemos llegado al final de este estudio. Este último punto lo hemos titulado Un llamado a la fidelidad. Y bueno, en medio de este contexto hay buenas noticias. Hay buenas noticias, y la buena noticia es que el Señor, ya nos indicó el camino que hay que seguir y nos hace una invitación, Pastor David. Correcto, Pastor Francisco. Este tema, esta sección es extraordinaria porque el Señor nos hace una invitación doble. Número uno, a los que nos acercamos a Él, a los que nos entregamos a Dios, a los que nos permitimos dirigir por Dios, a los que pertenecemos a este remanente fiel del tiempo del fin, que guarda los mandamientos de Dios, nos invita a que sigamos creyendo en la gracia de Cristo, que sigamos fundamentándonos en la palabra de Dios, que sigamos guardando los mandamientos de Dios, y esto será un testimonio poderoso que ayudará a guiar a todas aquellas personas a salir de la Babilonia espiritual. Y aquí es donde entra el segundo llamado, que a través de nuestro testimonio se les invite, y también por viva voz, claro, a las personas que están en confusión en la Babilonia espiritual, aquellos que están en un lugar de error, en donde se ha distorsionado la palabra de Dios, en donde posiblemente no lo saben y únicamente cuando estudien la Biblia lo podrán comprender.
Entonces a ellos se les invita en una invitación de amor, de misericordia. La última invitación que podemos encontrar en Apocalipsis es para ellos, para que salgan de ese lugar de confusión y entren al remanente fiel, el cual se salvará, librará las plagas del tiempo del fin y vivirán con Dios por la eternidad. Gracias, Pastor David. Encontramos también una invitación, una advertencia de parte del Señor, Pastor Jolman. Sí, aquí hay algo muy interesante. Terminando el mensaje de los tres ángeles, hay un versículo que todos conocemos ahí en el 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el apóstol Pablo agrega: todo lo que no procede de la fe es pecado. Es decir, hay un llamado justamente a mantener una relación de fe con el Señor. No es la obediencia mera, por sí, por nosotros mismos, por nuestra fuerza de voluntad o por nuestra sabiduría, la que nos salva. Es nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Realmente es cuando tenemos esa relación con Cristo Jesús, el resultado de esa experiencia de fe nos permitirá someter nuestra voluntad, nuestros pensamientos a Cristo Jesús, porque en última instancia nuestra salvación procede de todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Amén. Gracias, pastores. Vamos a concluir en un minuto, pastor, cómo pudiéramos resumir un mensaje importante para los hermanos. Claro que sí, Pastor Francisco. Los engaños del tiempo del fin por parte de Satanás, incluyendo el espiritismo, un día falso de adoración, entre otros más, la simulación de la segunda venida de Jesús, serán tan fuertes que engañarán al mundo entero. Y hay mucha gente que al día de hoy ya están siendo engañados por Satanás. Por lo tanto, la invitación es salir de ese lugar de confusión. Los que ya hemos salido, mantenernos fieles al Señor. De tal forma que si nosotros observamos detenidamente en la profecía bíblica, en Apocalipsis, nos daremos cuenta que este sistema finalmente caerá, será aplastado por el poder de Dios. Por lo tanto, escuchemos las invitaciones de Dios y mantengámonos firmes, salgamos del lugar en el que estamos de confusión para vivir una vida eterna con Dios. Gracias, Pastor David, por acompañarnos y por los comentarios vertidos en este estudio. Pastor Jolman, un mensaje para los maestros de escuela sabática. Sí, claro que sí. Pues antes que nada agradecer por este momento de poder estar aquí, compartir este estudio tan importante. Bueno, en primer lugar, para los maestros de escuela sabática, justamente la responsabilidad que tenemos. Creo que hay una responsabilidad para todos, pero en este contexto, la responsabilidad que tenemos de poner en alto la verdad. Lo que Cristo nos pide que hagamos como sus testigos es poner en alto la verdad. Y la verdad por sí misma se mantiene. Amén. No necesitamos defenderla, solo necesitamos exponerla, predicarla, enseñarla con claridad. Y para eso necesitamos nosotros mismos estar bien capacitados y haber estudiado la palabra de Dios. Y número 2, saber que la mentira cae por su propio peso. Tal vez un asunto importante, hermanos y hermanas, es no caer en la transigencia, no caer en el asunto de que, bueno, yo ya guardo el sábado, ya estoy del otro lado, yo soy adventista del séptimo día, ya tengo segura la salvación. No. Necesitamos constantemente estudiar diligentemente la palabra de Dios y vivir una dependencia constante de Cristo Jesús, de tal manera que nuestra salvación o nuestra confianza de la salvación descanse únicamente en la persona de Jesucristo. Amén, amén. Gracias, pastor, gracias. Queridos hermanos, este sistema político-religioso va a caer. Este triunvirato satánico va a sucumbir. ¿Y qué hace el Señor? Hace una amorosa invitación. Salgan de ella, pueblo mío, dice. Salgan de ella y vengan a la seguridad que se encuentra en el Evangelio eterno que el Cordero Inmolado de Dios ofrece a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.